Hola, ¿cómo están? ¿Cómo andan? Somos Martín y Seque y en este canal, Escenas Dibujadas, Hablamos de películas, libros y discos mientras dibujamos en Krita. y esta noche toca. Y te cuento, Seque, que hoy toca películas y toca Los días del eclipse. Los días del No la tengo en eclipse. su idioma original, así que zafaste de escucharme. El nombre de la película decís. Sí, Ok. película de 1988, dirigida por Alexander Sokurov y basada lejanamente, por lo que leí, en 1.000 millones de años antes del fin del mundo. Me gusta el título. Novela de los hermanos Strugatsky. Ujú. Venimos insistiendo con ellos. Seguimos la historia de Melianov, una especie de médico que viene a un pequeño y caluroso pueblo de Turkmenistán. Ahí es donde se filma. Yo creo que jamás en la película se dice algo de que están ahí. No sé si Sí, en algún sí momento. no, sí lo hablan. Ah, lo dicen bien. Y creo que no se dice tampoco el año en el que están. Eso sí, efectivamente. Pero bueno, uno entiende que por algunos guiños que hacen, que es una región, perdón, gobernada por la Unión Soviética. Ujú. Melianov, este médico del que te hablo, trata a sus pacientes y en el medio de su labor, de alguna manera intenta una, una investigación sobre una relación entre la fe religiosa y la propensión a enfermarse, si no me equivoco. Ujú. Bueno, empieza a recibir ciertos aprietes y ya veremos qué hace al respecto. ¿Querés agregar algo? Sí, que me parece que todo eso te lo sacaste de te lo sacaste de las páginas de internet porque la película, porque eso no es lo Sí, coincido plenamente. eso no es lo que se ve en la película. Bueno, ¿querés decir qué se ve en la película? Un tipo que menciona que está haciendo alguna investigación sobre por qué o sea, cómo a la gente que tiene alguna creencia religiosa sufre menos enfermedades que las personas ateas. Y es la única vez que lo mencionan en la película y es la única vez que lo vemos con alguna mención, porque fuera de eso pasan cosas bizarras, eh, no necesariamente inexplicables, excepto sí lo que podrían ser algunos hechos sobrenaturales, pero después tenés eh, simplemente elementos inconexos que realmente no llevan a, nada, a ninguna de estas otras premisas que podríamos creer que tiene la película si nos quedamos con esa sinapsis, que probablemente tenga más que ver con el libro que con la película. Bien, sí, sí, sí. Yo creo que yo no entendí que sea así de direccionada. O por lo menos cuando vos haces una investigación, no decís tal cosa, bueno, como dijiste vos, la gente que cree en Dios es más propensa a no enfermarse. En realidad lo que se hace es analizar la relación entre la religión y y la enfermedad. Después ves si es más, si es menos o si no incide. Pero Ujú. bueno, de nuevo, yo no capté que haya sido, mientras más religioso seas, menos te enfermas, sino que simplemente quería ver si había alguna conexión. Empiezo con cinematografía. A mí en general no me gustó. Siento que es mucho más vieja que la misma película. Este, Que la no misma solo película. o sea, la cinematografía siento que es mucho más vieja, Ah, ok. anterior a la película. O sea, o al año en que se filmó. ¿Me explico? Sí. No solo por la tecnología, sino también por ciertas decisiones que iban tomando. Sentí un poco también lo que me pasó con Silver Globe. Ujú. Eh, ¿Te acordás que yo te decía que me sentí muy abandonado en la historia? Como que iban pasando cosas, pero nadie me llevaba de la mano y me decía, bueno, acá el protagonista tal cosa, allá está Convengamos, pasando. convengamos que Silver Glow no es una película, per se. Exacto, sí, sí. Pero es que no lo digo como una crítica. No, no, pero digo, o Eh, sea, lo cual deja muy mal parada esta película. bueno, podemos decir que, que esta tampoco lo es. Pero bueno, insisto para dejar claro el concepto. Yo ¿Vos? está en YouTube. ¿Cómo? Se te cortó ahí un segundo y no escucho lo que decías. Perdón. Para terminar con el concepto, decía de Silver Globe, que es una película que vimos y está en el canal, que, que vemos que pasan cosas medianamente inconexas y exige mucho al espectador. Eso es lo que yo le valoré a Silver Globe en su momento y siento que yo quedé afuera, pero por un error mío más que de la película o del proyecto que no es una película. En este caso, no sé si es un error mío, pero yo me sentí así igual de abandonado, ¿no? Que no me...
te lo digo porque tuve que leer en muchas páginas sobre esta película y bueno, lo que leía no era nada que ver con lo que yo había. Entonces como que siento que la diferencia es algo que me faltó hacer a mí. No, no. Bien, me agrada este espaldarazo. No hubo planos que me llamen la atención de manera particular, me tuve que esforzar bastante para encontrar imágenes que valieran la pena ser dibujadas por vos, pero creo que sí hubo una preocupación estética, porque hubo momentos de planos amplios donde se podía lucir la ciudad con todo su encanto, con todo un clima particular. Me hacía acordar mucho a ciertas películas iraníes, donde la forma de la ciudad y los habitantes aportaban un marco muy particular a todo lo que sucedía. Aunque los habitantes no estuvieran actuando, los Claro, habitantes parecían vivir sus vidas, muy, de muy, nuevo, como, muy importante esto, ¿no? O sea, aparecen muchas veces lo que casi parecieran imágenes documentales claro, de, exacto, sí, de filmaban personas. vecinos, Sí, pero no solo vecinos, sino que había varias personas que parecían ser de por ahí algún hospital psiquiátrico. totalmente, sí, 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 coincido. Después le hicieron un primer plano que no tiene mucho sentido a un tipo que le faltaban varios dientes y miraba fijo a la cámara riendo y exhibiendo Una su mujer, falta de dientes y no, ¿qué? una mujer, ¿no? Ah, bueno, perdón, no me di cuenta. Este, y bueno, no creo que eso haya tenido nada que ver, así que ver a una persona mirando fijo a la cámara y sonriendo, medio que no aporta a que uno se meta en el clima de la película. Que encima dentro de las primeras escenas de la película, además. Exactamente, antes de que, sí, creo que es antes de que todo empiece a fluir, si es que en algún momento empezó a fluir, pero sí, es antes de saber de qué se trata todo esto. Después usaron varios filtros, a mí no me convencieron, sobre todo porque los iban mechando, y creo que no hubo una razón, como lo que pasó en Stalker, ya que estamos mencionando otras películas de los Strugatsky, que en Stalker te acordás que la zona estaba en color y se veía bien el verde de la zona, que era un lugar boscoso, Sí. un lugar no habitado por humanos, así que el pasto crecía. Y después en todo lo que no era la zona, que creo que era una ciudad bastante parecida a esta, creo, bueno, en esa ciudad era todo con un filtro bastante sepia. Acá también estaba el sepia y lo iban mechando con un colorido total y a veces con un blanco y negro. Pero eran ratitos de uno, ratitos del otro y generalmente sepia. Este, y yo no estoy seguro que haya habido una decisión argumental. O sea, que venga el tipo y diga, no, cuando yo le puse colores es porque había esperanza. No, la verdad que no lo noté en este caso. Quizás vos Ujú. sí, ojalá que vos sí. El sonido, voy a decir que me gustó, estuvo muy cargado, todo el tiempo estaba presente algo, siempre o una radio o una música que estaban escuchando los vecinos, siempre algo de fondo sonaba, un noticiero, algo así, como sucio. Por desgracia yo no tuve en los subtítulos la traducción de lo que decían de todos los noticieros, que estaban muy presentes. Claro, los subtítulos que yo tenía solamente traducían los diálogos que estaban en ruso. Todo el resto se escuchaba muchas veces a los vecinos y hablaban en el lenguaje Ah, mira, propio de la perfecto, región. perfecto, no tenía ese detalle, esa diferencia. Sí que muchas veces escuchaba voces y no veía subtítulos, de hecho en un momento me hacer una lectura, cosa que hago, y no, estaban activados los subtítulos, y simplemente yo no me estaba enterando de qué se estaba diciendo, pero bueno, aportaba el sonido. Y bueno, lo que decía de las noticias, que uno no se enteraba de la noticia, que quizás, como en muchas películas, lo que está diciendo el noticiero es importante para aportar un contexto, pero bueno, generaba una especie de cacofonía particular, más Ujú. allá de que uno no sabía lo que se estaba diciendo. Claro. Y creo que esa cacofonía, me gusta esa palabra, porque la aprendí hace poco, combinaba bien con el pueblito este. Ujú. Pero la música que sonaba, que en sí era hermosa, si la tengo que agarrar objetivamente me pareció hermosa, no me gustó para la película. No me gustó cómo quedó. A veces era muy rítmica y el momento de la película más bien grave, o a veces al revés, era una película como grave y el momento de la película era un poco más arriba. Sentí que quedó muy descolocada. O sea, la música estuvo bien, pero no bien puesta. No sé si me explico. Y me lo dirás ahora que vas a empezar con tu cinematografía. Bueno, perfecto. Em, la cinematografía se sintió muy experimental. No utilizan ciertas tomas, por ejemplo, que no son las esperadas para las diferentes escenas o no son lo que uno esperaría ver. Por ejemplo, en un momento nuestro protagonista encuentra un pibe y en el momento que lo encuentra está fuera de su casa y la cámara lo está viendo desde arriba, todo
pero no en un plano aéreo, Sí. no lejos, sino ponerle a 30 centímetros de distancia y lo ven a él como está hablando con el pibe y todo eso. Y qué sé yo, me parece que es una variación y demás, pero que tampoco que necesariamente termina aportando, digamos, demasiadas cosas en cuanto al estilo de esta película, o sea, no se siente como algo eh, tan importante como es que llegaron, ¿no?, a estas decisiones. Ujú, Y bueno, o sea, muchas veces se nota esto, o sea, que no, como que intentan jugar con cosas, pero que realmente no llegamos a ningún lado. Hay 5 minutos, hay una escena de 5 minutos en la que un amigo del protagonista se suicidó y son la policía hablando en la zona en el lugar del crimen, hablando entre sí y había un montón, había tipo como 15 canas ahí metidos en la casa. Están hablando entre sí y demás mientras se llevan el cadáver y todo eso y no escuchamos ningún diálogo. O sea, son 5 minutos viendo a gente hablar de la cual no captamos absolutamente nada del diálogo. Y es como, ok, ujú, ¿para qué, absolutamente. ¿para qué tenés esto? Y constantemente pasan estas cosas, o sea, nos vamos encontrando con situaciones que no llegamos a ningún lado y que las escenas cortan de una cosa a la otra sin que uno tenga, digamos, ninguna transición que sea relevante. Entonces vos constantemente te sentís perdido con lo que está mostrándote la película eh, y con la música constantemente metida de por medio, que si bien como decías, o sea, estaba buena la música y demás, pero que no se sentía como relevante en las escenas, no se sentía que digamos que tuviese mucho que ver con las escenas, muchas veces era música ambiente, pero en ciertos momentos inclusive era música en la que se escuchaban aplausos al final de una de una canción, lo cual a mí me parece que no debería estar en una película, o sea, no, a menos que sea, por ejemplo, el- los protagonistas o nuestro punto de visión es desde ese mismo público que está aplaudiendo, eh, es como un error bastante grave de edición que vos mantengas aplausos en algo que no te interesa, digamos. Porque es agregar un público que no está, o sea, estás escuchando a un público que no está ahí y demás, que está reaccionando y nada, o sea, no entiendo cuál es el sentido de esas cosas. Y la película tiene, digamos, tiene un montón de esas cosas, también estos cambios de color, ¿no? Pasa a blanco y negro, o más bien diría sepia, creo que era. Ujú, Em, y no se siente, no se sienten las razones de todo esto, no se siente el por qué hacen las cosas como lo hacen y que termina ayudando a no entender también, ¿no? Porque por ahí hay veces que no se entiende muy bien dónde están ubicados los personajes, o sea, si es algún lugar que ya conocemos, algún lugar nuevo, quiénes son los personajes que están hablando, o sea, en la cinematografía misma fallan en presentártelos, ¿no? O sea, verlos claramente, porque eran personajes que por ahí iban por primera vez, qué sé yo. Nada, toda una serie de cosas que para mí no contribuyen para nada a la historia. Obviamente acá estoy mencionando cosas que se agarran y se pegan del guión, pero bueno, lo que me refiero no son todas las transiciones y la presentación de personajes y los lugares donde transcurre todo no son muy entendibles y bueno, eso es lo que pasa. ujú. Voy a vos. Muy bien, sí, estoy bastante de acuerdo. Actuaciones. A mí no me gustaron, otra vez. La gran mayoría de los personajes no parecían actuar, sino simplemente vivir sus vidas mientras se filmaba una película. Eso a mí me parece siempre maravilloso, este, totalmente natural. Nadie parecía ni siquiera afectado por las cámaras, salvo este caso que te dije que había una persona mirando fijo a la cámara y sonriendo. Pero los pocos personajes actuados que hubo no me gustaron. Los sentí o sobreactuados o demasiado parcos, o sea, no actuando. Con el principal me pareció aquello que mencioné en El hombre de mármol. Me pareció que más que actuar, posaba como un modelo. Y lo puedo llegar a entender como una especie de contraste, ya que parecía significar un tipo oculto que viene de una ciudad grande, sacando un contraste con un pueblo más bien humilde, pero no me pareció del todo bien logrado si es que quisieron jugar con algo así. Nunca se sentí si tenía miedo, si estaba enojado, si estaba esperanzado, si la estaba pasando mal. Nada, jamás. Eh, de hecho, se metió en el medio de un tiroteo. Me acordé cuando estaba pensando qué decir sobre la película. Y si me baso en lo que vi, parecía más que estaba jugando o haciendo alguna especie de ejercicio que, que vivenciando la gravedad del asunto. Eh, Después su amigo y su hermana, que creo que eran los otros dos personajes, eh,
probablemente no sean actores, o no lo parecieron. Y también aclaró, como una especie de paraguas, que no tenían demasiado para hacer, no tenían demasiada profundidad, no tenían carácter o gran cosa para, mm, para jugar. Ujú. Y tampoco venían a aportar algún rol importante para la película. Ni siquiera cumplían ese rol de el amigo del protagonista que siempre está, que siempre hace tal cosa, o no sé. No, acá simplemente estaban para hacer un poquito de bardo, pero rellenar, si querés, o hacerlo hablar al protagonista y que diga avance un poco del guión, pero no me pareció que hayan tenido mucho que hacer. Cambio. Muy bien, bueno. Sí, o sea, se sintieron muy escuetas las cosas. O sea, exceptuando, por ejemplo, este amigo que al final de la película se va. Que me gustó cómo lo interpretó. O sea, me pareció que tenían alguna química, tenían que se podían llevar bien. em, pero fuera de eso, o sea, lo que tiene, lo mismo que por ahí que en la película anterior. eh, Se siente como que no hay muchas explicaciones para nada de lo que pasa y no hay muchas explicaciones de por qué los personajes están donde están, o qué quieren, o por qué están, digamos, haciendo las cosas en ese momento y demás. Em, entonces no tenemos mucho. El protagonista, por ejemplo, le dicen que se muere, digamos, alguien que digamos, sería casi como su único amigo en el lugar. No el amigo que después se va, no sé, es medio raro. Dice que su único amigo es alguien que vive. Ah, no, él Ujú. decía que tenía alguna relación y demás, pero no parece lo más mínimo choqueado de que el tipo se haya suicidado. Y tampoco se choquea cuando ese personaje mismo le dice, está ya notando que estaba medio desequilibrado y demás, agarra y le dice, bueno, llévate esto, toma. Y le da un libro y dice, pero ¿y qué es esto? Y lo mira y son notas del chabón. O sea, el chabón te está dando notas personales de lo que sea que él haya estado investigando, leyendo, además, y vos no te hacen lo más mínimo de ruido, o sea, no te significa nada, no te parece, este tipo me está dando las cosas como si le fuera a pasar algo, ¿no? Como o quisiera ocultar algo. Y, y nada, o sea, no vemos ninguna reacción del protagonista, usualmente en las cosas, ¿no? Siempre, por ahí algunas cosas van transcurriendo con una sonrisa, pero fuera de eso no vemos nada más importante que eso. O sea, no vemos cómo lo van afectando a todas las cosas que está viviendo y demás. Hay un niño en un momento, que es el niño que yo ya dije que el chabón encuentra fuera de su casa y ayuda y demás. Y el pibe habla como si fuese, no sé, una persona adulta. Cuando habla las Totalmente, cosas y sí. explica y demás. Lo cual no tiene para nada sentido. No entendemos de dónde surge el pibe también. Es una actuación muy extraña, no pega para nada, digamos, con lo que es el aspecto físico. Entonces también Ujú. ponerle que haya sea una de estas vivencias extrañas que está teniendo él, ¿no? Ponerle que sea algo eh, que está viviendo y que sea extraño. Bueno, pero no tenemos ninguna explicación de lo que pasa y no tiene ninguna incidencia en el resto de la historia tampoco, así que o sea, no sabemos por qué se da y por qué está actuando así, entonces todo termina siendo bastante inconexo y perjudica totalmente a las actuaciones, o sea, ya de por sí no son actuaciones estelares y encima estamos viendo, qué sé yo, se sienten como eh, personajes raros, ¿no? Que no son completamente humanos. Eh, y nada, no, me parece que es, digamos, un muy mal paso para la película. Como dije de nuevo, por ahí me gusta cómo habla con su otro amigo y demás, cómo se relacionan y demás, cómo charlan en los momentos que pasan juntos, pero tampoco se entiende mucho qué pasa con ellos, o sea, cómo es la relación, cómo tiene que ver con la historia y demás, así que es como que podés disfrutar solo unos breves momentos que la verdad que tampoco eh, tienen que ver con la trama general. Así que es bastante difícil juzgar eh, las actuaciones en pos de porque, o sea, porque todo son más como viñetas sueltas que una historia secuencial relacionada. Tal cual. Diste en el clavo. Gran Eh, definición. y bueno, dicho esto, voy a vos. Muy bien. Tiraste el micrófono, como hemos dicho en algún momento. Gran definición, sí. Bueno, yo ya te aclaré antes de grabar que no tenía mucho que decir del guión. Por suerte, espero que vos tampoco. Espero. Me pareció una pequeñísima historia que puede significar algo más profundo. Esto que hemos dicho del cine de Irán, que son historias muy chicas de personajes muy pequeños, pero que simbolizan a todo un colectivo de gente que se ve reflejada en ese personaje
y en otros personajes, entonces, o sea, otros colectivos en otros personajes y cómo se van desenvolviendo en una sociedad. Bueno, acá quizás pasó eso, no sé si se viene esa lectura, pero bueno, me parece que de nuevo que es una película muy exigente con sus espectadores y yo no sé si di en la talla, pero vos me venís a decir que tenés las mismas dudas que yo, así que ya no es un problema mío, sino que supongo que es de la película. Me pareció de nuevo la historia de alguien más bien limpio, sin o sea, lo que se considera ideologías, ni a favor ni en contra en Disculpa, ahí este caso te de... perdí yo un poco. Esta última parte Escucha. no te entendí. Ok, quiero decir que hasta dónde me habías escuchado. Justo cuando empezaste acá a decir algo nuevo del personaje. Bien, con el personaje quisieron pintar a alguien joven y limpio de ideologías, como si las ideologías vinieran a ensuciar a alguien, viste que se enfatiza en eso, que alguien sin ideologías es alguien eh, limpio, alguien renovado, alguien que viene a aportar una mirada eh, más interesante que alguien ideologizado, que como si fuera malo tener una ideología, pero no quiero abrir ese paraguas, aunque quizá me convenga porque no tengo mucho más para decir. Este, bueno, viene este chico que no está ni a favor ni en contra del gobierno, sino que está y tiene una idea muy generosa. Yo no lo vi nunca cobrando por los servicios que prestaba, daba una mano, trataba de ayudar y también tenía la ambición de esta investigación que estaba llevando a cabo, que también no estaba investigando cualquier cosa, estaba investigando algo que en teoría venía a ayudar a la gente, o sea, estaba investigando algo social que de llevar a buen puerto su investigación podría eh, pregonar algo que iba también a favorecer a la gente. Ujú. Y bueno, aparece todo un aparato represor que, que le va poniendo palos en la rueda, que provoca ciertos retrasos en todo lo que él va haciendo, que lo molestan, etcétera, supongo. O Todo sea, atado, todo lo que, no, no, por eso, todo lo que yo digo es atado con alambres porque es más de lo que leí que de lo que vi. Y bueno, el chico limpio mostrando y termina de alguna manera abandonando o mudando su ejercicio. Este, yo no sé si estuvo bien plasmado, a mí no me gustó, no me dijo nada, no me llevé nada de acá. Eh, me gustaría creer que es así como yo lo dije, que quisieron simbolizar cómo el Estado te pone palos en la rueda y vos que sos un emprendedor no podés llevar a cabo tu emprendimiento. No estaría de acuerdo para nada con el mensaje, pero me gustaría pensar que fue eso, ¿no? Que hubo algo más atrás. ¿Se entiende? ujú. Y bueno, no tengo nada más para decir. Bueno, ok. Eh, venimos a mí entonces. Y esta película es una serie de eventos inconexos que intentan tener algún significado y demás. Pero básicamente lo que vemos es el personaje en sus varias relaciones y las cosas que le pasan. Yo no siento que sea la policía o el gobierno el que le pone el palo. En un momento se cruza con un soldado, pero más es un soldado renegado que inclusive la policía está buscando y lo mata. Pero no sabemos dónde surge, no sabemos cuáles eran sus intenciones, ¿no? Ujú. Hay un eclipse y no sabemos por qué es importante. El pendejo no sabemos por qué es importante. El pendejo más tenía toda esta historia súper apocalíptica, ¿no? Que decía, no, ahora vas a ver, no vamos a poder pasar mucho tiempo juntos. eh, Me van a llevar, va a pasar esto y aquello y demás y no entendemos por qué. No sabemos por qué apareció ahí. Después vienen los padres y lo buscan ahí. No sabemos cómo sabían que estaba ahí. O sea, se van dando un montón de cosas que, bueno, se suicida el vecino pseudo amigo de él y no sabemos por qué se suicida. Y después se lo va a visitar en la morgue y el cadáver le habla, no sabemos por qué sucede esto. Este, y, y digamos así se van dando todos los eventos en la historia, ¿no? O sea, no terminan siendo inconexos y uno no logra captar de dónde surgen. O sea, digamos, ponele que esto es todo lo que tengo para decir de la historia, ¿no? Ponele. Lo que sí quiero hacer un comentario que me parece como re interesante es que él tenía una relación que casi parecía amorosa con su amigo, con el muchacho que al final de la Sí, película se ve. No se ven constantemente muy cercanos. Cercanos en una manera que usualmente en las películas eso significa intimidad, ¿no?
O sea, como que había un código de cercanía y demás, más allá de la amistad, que parecían estar como, o mirarse en una manera que parecía de relación. Y yo noté algo, que por ejemplo, que es en la escena en la que su amigo se está yendo, se va en barco y ellos se están despidiendo y demás, y su amigo está constantemente mirándole la boca. Sí, 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 coincido. Y, y me re sorprendió enganchar estas cosas, ¿no? O sea, imagínate lo que me tengo que poner a mirar porque el resto de la historia no tiene sentido. O sea, algo que realmente no es consecuente para los personajes porque a lo que voy no lo llaman, en ningún momento se habla, no en ningún momento se dice que ellos sean una pareja. O sea, apenas si sabemos que son amigos porque bueno, es como que si es mi amigo y hablan y demás, no se juntan. No lo entendemos por contexto. Este, pero como extraño cómo se viene a dar todo esto y demás, porque además consideremos la época en la que salió esta película y según yo tengo entendido no era como bastante mal visto para la época la homosexualidad. Cosa que Ujú. también me hace pensar que por ahí si en esta historia querían representar una relación homosexual y demás entre estos dos personajes, por ahí no lo terminaron de mostrar del todo justamente por miedo a la censura. Por eso, ¿no? Porque parecían tener una relación como muy amable entre sí y demás, mucha cercanía, contacto físico y demás, que no por eso tiene que significar algo romántico, No, no, pero esta pero, mirada en la boca, sí, yo también lo anoté y se pero suele bueno, ver como algo romántico. claro, o sea, en el contexto de lo que suelen ser las películas y demás, te suelen mostrar estas cosas como indicio de dos personas que se interesan entre sí, ¿no? Eh, Así que fue interesante o fue curioso ver esto. Eh, Me pregunto cuál habrá sido la intención real, ¿no? Más allá de leer de más o no en esta supuesta carga relacional que podía haber entre los dos personajes. Y si realmente era así, que estaban queriendo mostrar dos personajes que eran eh, homosexuales o bueno, no, bisexuales, lo que fuese, que tenían algún interés entre sí, me llama la atención por la época y si no, bueno, no sé cuáles habrán sido las instrucciones que terminó pareciendo que tenía esta carga eh, en esas escenas. Y bueno, no, realmente ahí ya se termina la charla porque todo el resto de la historia es hiper inconexa, no tiene nada que ver, no entendemos a los personajes, por qué pasan, no entendemos por qué el amigo de él se va, ¿no? Por qué es que porque en un momento aparecen en la casa y vos sabés que hay otra cosa igual. En un momento hay un vecino que les dice, no, pero ustedes tienen que vivir una vida buena y demás y todo eso. Tienen que tener una mujer y tener hijos y demás, ¿no? Eh, Sí, la forma ejemplar sí. de familia heterosexual, ¿no? Ujú. Eh, que iría en contra, ¿no? De estas varias ideas. Así que por ahí eso están intentando establecer un contraste, pero la verdad que también siento que estoy haciendo una serie de saltos acrobáticos por la película que andás a ver. Sí, me gusta la imagen tuya haciendo saltos acrobáticos, pero, O sea, me eh, parece que eso, que hay algunos elementos que quedan a cuestión pero sobre la al relación de mismo personajes. tiempo, al mismo tiempo, si vos me decís que la investigación que él hacía y por lo tanto la investigación que el propio guión proponía era que la gente más religiosa, o sea, que creer en Dios te ayudaba a no enfermarte, básicamente. Ujú, Este, me- eh, no, si vos me estás proponiendo ese guión, me cuesta entenderte como una persona que le tira guiños a que no hay ningún problema con tener una relación homosexual. claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Bueno, pero sí, sí, yo noté lo mismo. También puede haber sido que el actor le dijeron que se despida de su amigo y le empezó a mirar la boca al otro actor, porque tampoco eran actores que vos podés decir, ah, no, ojo que con este movimiento de pestaña simbolizó tal cosa, sino que no parecían los mejores actores disponibles. Pero, Quizás lo eran. pero yo me creía que ellos se llevan bien. Sí, sí, había química, sin duda. Este, también pasa, ojo, que varios personajes distintos al protagonista le decían todo el tiempo. Así que bueno, tal vez Le decían todo el tiempo quisieron que. que era guapo, que era lindo. Entonces, por ahí, no sé, la película te mostraba que el tipo era tan apuesto que no podías tenerlo cerca y no mirarle la boca. No sé, no la veo como una película con un mensaje progresista. No, no, yo tampoco. De nuevo por la ego, porque ese tipo de mensajes Ujú. hubiesen sido censurados. Eh, Sí, Así sí, sí, que, quizás era lo más, lo que más hasta donde te dejaban llegar, porque
ellos se le habrán jugado a que el sensor no le presta atención a ese detallecito. Ujú. Supongamos que era así, sí, no me molesta creer eso. Pero bueno, no, o sea, imagínate, son cosas menores en una historia en la que, en una película en la que la historia no es entendible, no lleva a ningún lado, digamos, concreto, no dice ni siquiera lo que intenta quedar en claro en base a la sinopsis, así que, nada, fue un desastre realmente el desarrollo del guión, no se entendió un carajo, Me alegra y bueno, muchísimo porque yo realmente tenía miedo de yo no haber apreciado nada y que después vengas vos y me digas, no, acá me encantó esto, me encantó aquello, y yo decir, ¿qué película vi? Mi puntaje va a ser un 3.2 porque definitivamente se sintió como lo que dijiste vos de viñetas sueltas, sin nunca llegar a juntarse y decir, bueno, esto estamos proponiendo, sino que mm, era más bien escenas sueltas y en el medio lo que te dije, cosas bastante desprolijas, un tipo mirando a la cámara y riendo. No sé a dónde apuntaron, ¿no? Y no me llevo nada de esta producción, claro. así que repito mi puntaje 3.2. Mi puntaje va a ser un 2. Normalmente creo que las mejores cosas fue esta pequeña relación entre ellos dos y la música que me gustaba, pero que también me parecía que estaba sobrecargada la película, muy mal usada en general. Pero mínimo era interesante la película. Y me gustaron más las escenas documentales, o sea, Sí, definitivamente, todas estas imágenes, ¿no?, de la gente del lugar el- en definitivamente, su vida diaria. el pueblo. Ujú. Para darle un premio a la gente que llegó hasta acá, ¿tenés las películas que vamos a ver esta semana? Por supuesto que no. Ah, pobre gente que llegó hasta acá. Ahí está. No hay premio. Ok, entonces va a haber Este, sorpresa. esta es una semana de sufrimiento. Lo es, definitivamente lo es. Y bueno, Bueno, hemos entonces, llegado al final. pero sí podemos decir que en esta semana va a ser el video de Catch 22. Gran video. Creo que va a salir el jueves. Gran libro. El Ya lo libro estoy, de Joseph Heller que leímos para ustedes. ya lo estoy extrañando, la verdad. En serio, sí, somos dos. Qué libro. Qué Bueno, bien que escribe ese tipo. Bueno, Tincho, podemos volver a revisitarlo cuando vos quieras. podemos leer todas sus continuaciones. No sé si todas, todas es una palabra muy generosa, pero Hay podemos leer como cuatro algunas de sus libros continuaciones. más con Josarian. Ah, mira vos, porque me quedé muy encariñado de Josarian. ¿Viste? Así que sí, no me molestaría volver a leer sobre él. O sea, Josarian volviendo al país, o sea, la historia de Josarian. Sí, Ah, muy interesante. Muy interesante. ¿viste? Así que bueno, Realmente interesante. nuevamente lo hemos logrado. Hemos sobrevivido otra semana de películas. Lo Y esta vemos. costó. Y esta no fue tan fácil. Encima, esta película duraba 2 horas 10 minutos. ¿En qué carajo gastaron 2 horas 10 minutos? Ah, ya sé. Como dije, en los 5 minutos que estaba la policía hablando en el coso, la escena del crimen, nosotros no tenemos ni la más puta idea de qué carajo decían. Ujú. Sí, Fue eso que dijo Seki. un garrón. 2 horas 10 minutos para ver gente haciendo cosas que nunca entendimos. Bueno, muchas gracias, Bueno, como gracias por siempre, llegar hasta acá. tal cual. Gracias, Seki, por llegar hasta acá. Por favor, Y lo digo en serio. un, pla- un placer como Este, siempre. un abrazo para todos.